Dice Peiró, es la obsesión por leer todo en esa clave. Es la géneromanía. ¿Solo las mujeres pueden representar los intereses de las mujeres? Evidentemente no. Desde Stuart Mill para acá, la mayoría de los derechos femeninos han sido conquistados por hombres. Si el mero hecho de ser mujer implica una representación de todas las mujeres o de buena parte de ellas. Escuchando a la ministra de la Mujer, dice Peiró, uno podría llegar a creer que la pobreza en un país que tiene más del 35% de pobres es un problema menos grave que los de género. En este video voy a comentar un artículo de la periodista Claudia Peiró que critica que se tome al género como medida de todo, como único criterio de análisis y de valoración para exaltar o denostar cada cosa que sucede, una verdadera géneromanía. Desde esta perspectiva, la calidad de cualquier evento debería ser medida por la cantidad de mujeres que hay en él. Les dejo el enlace en los comentarios por si quieren ver la nota. El artículo empieza contando que la secretaria legal y técnica de Presidencia criticó en Twitter el encuentro del presidente con representantes de las cámaras empresarias y de la CGT por la ausencia de mujeres. El primer argumento de Peiró es: no podemos inventar lo que no existe. Hay menos mujeres que hombres en esos ámbitos. Es un dato objetivo. En la política creo que debería haber más mujeres. De hecho, si no, ocurre lo que prevenía Platón, que si no nos ocupamos de la política, tenemos que padecer la política que hacen los demás. Pero es un hecho que hay menos mujeres que hombres interesadas en dedicarse a la política, o incluso en hablar de política, o en comprar libros de política, o en ver películas en donde la política es un eje central. Podemos promover ese interés, pero culpar a los hombres de un interés que las mujeres tienen en menor medida que ellos es absolutamente contraproducente. En promedio les interesan otras cosas, o tienen como prioridad a sus hijos cuando son madres, cuando la política es una actividad que demanda mucho tiempo. En general prefieren tareas de anclaje práctico más directo y que no implican estar en interminables disputas de poder, como es el caso de la política. Diría que si conocen mujeres que quieren participar más en los sindicatos o en política y no las dejan, denuncien esta situación. Pero si no, es completamente inútil culpar a los hombres por esto. Después Peiró señala una contradicción muy interesante, que es, por un lado, este grupo de personas niegan toda diferencia biológica entre hombres y mujeres, de modo que seríamos prácticamente seres indiferenciados, pero por el otro lado reclaman que haya un 50% de mujeres absolutamente en todas las actividades, sin notar que hay muchísimas en las que las mujeres están sobrerepresentadas. El segundo argumento de Peiró es: ¿solo las mujeres pueden representar los intereses de las mujeres? Evidentemente no. Desde Stuart Mill para acá, la mayoría de los derechos femeninos han sido conquistados por hombres, lo que no implica negar que la perspectiva femenina, porque existe, porque tiene anclaje biológico y también interactúa con ella la cultura, pueda ofrecer un encuadre diferente. La propia ministra de la Mujer, Gómez Alcorta, aseguró que la igualdad para las mujeres ha tardado muchísimo. Después dijo que en 1926, cuando solo había varones en el Congreso, se dictó la primera ley de derechos civiles para la mujer. Y Peiró comenta: no explicó cómo pudo un Congreso de pantalones votar algo en favor de las faldas. Cuando mencionan las leyes que beneficiaron a las mujeres, omite una promovida por un varón, el presidente en ese momento, en 1991, Carlos Menem, y votada por abrumadora mayoría masculina en el Congreso. No fue una ley arrancada al patriarcado. Dice Peiró que eso es intragable para el feminismo actual, que se construye sobre la base de una guerra de sexos que no existió en el pasado, mucho menos en el pasado reciente de la Argentina, pero sí existe en su programa, que no es ni remotamente el de todas las mujeres argentinas, sino el de una corriente ideológica. Yo en relación a los cupos tengo una visión pragmática. Me parece que tiene que haberlos allí donde empíricamente se demuestre que son útiles. Por ejemplo, si se probara que es útil tener más cantidad de maestros varones en la escuela primaria, me parecería bueno implementar políticas de cupo. Del mismo modo, si se mostrara que en psicología, por ejemplo, en investigación, fuera necesario tener una perspectiva femenina en el área de investigación, no tendría objeción en que se estableciera alguna política de cupo. Pero dudo que en matemáticas ser mujer o varón pueda variar la investigación.
De modo que una política pragmática quizás me parecería la mejor para establecer si tiene que haber cupos o no en cada área específica del conocimiento y del trabajo y de la gestión pública. Otro argumento de Peiró que me parece muy bueno y digno de ser tenido en cuenta es si el mero hecho de ser mujer implica una representación de todas las mujeres o de buena parte de ellas. Evidentemente no. Históricamente quienes más se opusieron al aborto fueron las mujeres. En ese encuentro con el presidente, dice Peiró, no se dejó afuera de la reunión a casi ninguno de los principales sectores de la vida socioeconómica del país. Desde el punto de vista de la agenda, eso era lo relevante. Dice Peiró que en la primera reunión en la que se trató de comprobar si puede funcionar el Parlamento mitad virtual, mitad presencial, fue una investigadora del CONICET a hablar de feminismo, que habló del patriarcado, por supuesto sin tener en cuenta que quienes debían ir a la trinchera en la guerra eran los varones. Eso no es discriminación, dice. Del colectivo femenino supuestamente explotado y dominado por los varones participarían también los gays, los transexuales, los géneros no binarios, las lesbianas, dijo la investigadora del CONICET en el Congreso. Y Claudia Peiró se pregunta, ¿las mujeres de antaño no los discriminaban? Se pregunta también si la acumulación originaria del capital la habrían hecho los hombres explotando a las mujeres. Luego Peiró me sorprende gratamente con otro argumento. Los movimientos de mujeres se han vuelto más radicales cuantos más derechos han sido conquistados, dice. En Argentina no hay una sola ley patriarcal vigente, pero si se escucha a las feministas, vivimos en el peor de los mundos. Peiró dice que la cuarentena, como todos los cataclismos, puso las cosas en perspectiva. Pero después de una breve pausa, la generomanía volvió a hacerse presente, diciendo que están más afectadas en este momento las mujeres que los varones. Agrego que si bien la mayor parte de las enfermeras son mujeres, la mayor parte de los deliveries los hacen varones, la mayor parte de los médicos de terapia intensiva, más del 90% en todo el mundo, son varones. Más del 70% de los afectados en términos de salud en esta situación son varones. Dice Peiró, es la obsesión por leer todo en esa clave. Es la generomanía, sin la cual tal vez no tengan nada que decir. En el país que ya tuvo 2 presidentas mujeres, una muy temprano en 1974, las mujeres, dice Peiró, parecemos minusválidas, eternas necesitadas de tutela. Escuchando a la ministra de la Mujer, dice Peiró, uno podría llegar a creer que la pobreza en un país que tiene más del 35% de pobres es un problema menos grave que los de género. Comparto esta apreciación de Peiró, es lo que ocurre con las manías. Nos hacen ver algo muy chiquitito, haciéndonos perder la visión de conjunto. Nos acercan menos a la racionalidad que a la obsesión, menos a la evaluación serena de los datos que a la visión de aquellas ideas que no estamos dispuestos a cuestionar. Repasemos algunas ideas del artículo. Las mujeres no son un colectivo que necesariamente defiende el mismo tipo de intereses. La narrativa histórica del patriarcado presenta inconsistencias y matices que el feminismo hegemónico no reconoce. Hay colectivos como el de los pobres que son desatendidos en beneficio de la problemática femenina. Los movimientos de mujeres se volvieron más extremistas a medida que quedaban menos derechos por conquistar. Se promueve la idea de una guerra de los sexos que no refleja lo que piensan todas las mujeres y que puede ser cuestionada en términos históricos y en su correspondencia en el mundo contemporáneo, y la idea de que la mujer vive en el peor de los mundos posibles. Sin la generomanía, tal vez se queden sin nada para decir. Claudia Peiró se hace una pregunta final. ¿No será que la grieta de género que militan con tanto ahínco es funcional a la desviación de las energías, el tiempo y los recursos para combatir lo que ya no existe, en vez de concentrarse en contribuir a sacar el país de la crisis que lo aqueja?